¿Ve la pantalla compartida? Sí, doctora. Hoy vamos a hablar de esta patología crónica, que también es muy importante poder conocerla sobre todo para prevenirla, ¿no? Vamos a hablar de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que por sus siglas nosotros la abreviamos como EPOC. Ya, entonces vamos a empezar hablando de la definición. ¿Cómo se define esta enfermedad? Es una enfermedad que se caracteriza, pulmonar obviamente, que se caracteriza por una limitación crónica y poco reversible al flujo aéreo. Esta limitación es por lo general progresiva y está asociada a una reacción inflamatoria anómala, a partículas nocivas, especialmente el humo del tabaco, o gases, ¿no? Principalmente humo del tabaco. ¿Es prevenible? Claro que es prevenible porque la mayoría es asociada a esta partícula nociva del humo del tabaco, entonces sí se puede prevenir. No es curable. Una vez que la enfermedad ha progresado, ya no podemos curarla, pero sí podemos tratarla. Hay varias definiciones y una de las definiciones que más se utilizan son de las guías GOLD, que también en el transcurso de los años han ido variando en su definición. No en su totalidad, pero han ido aumentando algunas cosas ya en los años posteriores. Por ejemplo, en el 2016 se la definía como una enfermedad tratable y prevenible, caracterizada por una obstrucción persistente al flujo aéreo, que generalmente es progresiva y se asocia a un aumento de la respuesta inflamatoria. Ya habíamos dicho, a gases o partículas tóxicas en las vías aéreas y pulmones. Como ven, casi no varía en relación a la anterior definición que habíamos dado. Lo principal y que tienen en común es esto, ¿no? Obstrucción persistente al flujo aéreo. En el 2017 se había aumentado ya algunas cosas, pero manteniendo de base que es una enfermedad tratable y prevenible, que se caracteriza por presencia, esto se aumentó, ¿no? De síntomas respiratorios persistentes y limitación del flujo aéreo, que es lo que tienen en común las tres definiciones. Limitación del flujo aéreo, por favor, eso grábense. Debido a alteraciones alveolares y o de las vías aéreas, es decir, de los bronquios, generalmente causada por exposición significativa a gases o a partículas nocivas, ¿no? Entonces, habíamos dicho que estos gases o partículas nocivas tienen como principal causante el humo del tabaco. Se asocia a una respuesta inflamatoria anormal. Todo esto va a llevar a esto, ¿no? Que haya una inflamación que obviamente va a ser anormal a nivel de los pulmones y la vía aérea. Factores de riesgo más importantes. Esta exposición a las partículas nocivas y gases derivados principalmente debidos al consumo del tabaco. Esto, sobre todo, antes se veía que era más frecuente a nivel del sexo masculino, porque son los que más fuman, ¿no? Pero con el transcurso de los años se ha visto que también se presenta en las mujeres, especialmente en los países desarrollados, donde también ahora por igual creo que se consume tanto mujeres, tanto varones, lo que es esto del cigarrillo, ¿no? Y la exposición a la biomasa. Esto se veía más frecuente antes porque las mujeres cocinaban más en leña, ¿no? En relación a los tiempos actuales. Entonces, también se debía a esa exposición del humo de la leña, ¿no? Exposición a biomasa. Factores de riesgo, como principal, humo del tabaco. Contaminación del aire en espacios cerrados. Combustión de biomasa, ¿no? El humo.
polvos y sustancias químicas ocupacionales. Esto generalmente en esas fábricas grandes donde existen vapores, irritantes y también humos, ¿no? Que pueden llevar a producir o desencadenar también esta patología. Contaminación atmosférica en espacios abiertos. Genética, un porcentaje mínimo va a desarrollar esta patología por factores genéticos y dentro de estas por esta deficiencia de esta enzima que es la alfa-1 antitripsina. Entonces un porcentaje menor va a desarrollar debido a un factor genético y no al humo del tabaco, ¿no? Por deficiencia de la alfa-1 antitripsina. Estoy repitiendo. Es importante que nosotros repasemos también un poco de la fisiopatología para que puedan ir comprendiendo qué es lo que pasa a nivel de los bronquios y a nivel de los alveolos que llevan a producir esta enfermedad. Entonces, dentro de esta enfermedad se van a enmarcar dos fenotipos, ¿no? O dos patologías. Uno que es la bronquitis crónica y uno que es el enfisema pulmonar. Entonces, es bien importante que nosotros comprendamos cómo se va a desarrollar la bronquitis y cómo se va a ir desarrollando el enfisema pulmonar. Habíamos dicho que todo va a partir de que exista algún componente irritante, generalmente el humo del tabaco o el humo del cigarro, ¿no? ¿Esto qué va a ir a hacer? Va a ir a interactuar a nivel de las células epiteliales de los bronquios o a nivel de los macrófagos, que son las células que se encuentran para defenderlos, ¿no es cierto? Entonces va a ir a actuar a nivel de las células epiteliales y a nivel de los macrófagos. Cuando interactúa a nivel de las células epiteliales, puede destruir la célula epitelial y eso puede hacer que se liberen algunos elementos que pueden ser reconocidos por los macrófagos. Esto puede potencializar la respuesta inflamatoria y puede hacer que la propia célula epitelial libere otros elementos que van a ir a desencadenar. Por ejemplo, va a producir que se pueda liberar lo que es el factor de necrosis tumoral o también el factor transformante beta. ¿Qué va a hacer este factor transformante beta? Va a ir a actuar a nivel de los fibroblastos. Estos fibroblastos van a llevar a que a nivel de las células epiteliales se fomente mayor crecimiento de estos fibroblastos. Entonces van a ir a nivel de las células epiteliales y van a hacer que aumente la producción o el crecimiento de más fibroblastos. Y el crecimiento de estos fibroblastos va a hacer que se libere otros mecanismos como mayor matriz extracelular y con esto se produzca o qué va a llevar a este aumento de fibroblastos, va a llevar a producir que exista una fibrosis. Y una vez que se produzca esta fibrosis, va a haber una disminución del lumen a nivel del bronquio. Y esto va a llevar eventualmente lo que es a producir la bronquitis crónica, ¿ya? Entonces esto se va a producir por una vía, por una parte, ¿no? ¿Y qué va a hacer por el otro lado, a nivel de los macrófagos? A este nivel, este macrófago va a ir a interactuar con otras células, principalmente con los neutrófilos y también con los linfocitos, que en general estos van a llevar a que se produzcan respuestas, ¿no? T-helper 1, T-helper 17, lo cual va a ir a potenciar la actividad o la acción de este neutrófilo y en algunos casos se pueden dar otro tipo de respuestas como el T-helper 2. Entonces, una vez que se ha producido esto, si vemos en una ruta clásica, vamos a ver que el neutrófilo va a ir a liberar, una vez que ya se ha producido todo eso, este neutrófilo va a ir a liberar otras sustancias. Entre ellas va a ir a liberar lo que es la proteasa. Esta proteasa, ¿qué va a hacer? Va a producir o va a desencadenar que se produzca mayor
elastasa, que es la principal proteasa, ¿no? Esta elastasa, ¿qué va a hacer? Esta elastasa va a ir a competir con lo que es la enzima alfa-1 antitripsina. Entonces, habíamos dicho que también a nivel genético, una de las causas para desencadenar esta enfermedad es la deficiencia de esta enzima, ¿no? De la alfa-1 antitripsina. Entonces, esta proteasa va a ir a competir con esta enzima y cuando hay mucha elastasa, la cantidad de alfa-1 antitripsina no será suficiente, ¿no? Entonces va a ir a competir y va a ganar lo que se podría decir en términos corrientes, tal vez, va a ganar la elastasa y va a primar el efecto de la elastasa y va a causar daño a nivel del parénquima alveolar. ¿Qué va a producir? Va a producir a que a nivel del parénquima pulmonar haya destrucción a nivel de las paredes de los alveolos. Se van a destruir y va a causar daño a nivel de todas las paredes y finalmente, una vez que destruye las paredes de estos alveolos, va a llevar a lo que es el enfisema pulmonar por destrucción de los alveolos, ¿no? Entonces, eso es por otra parte. Por otro lado, este macrófago también puede ir a actuar a nivel de las células epiteliales, propiamente a nivel de las células caliciformes, produciendo la estimulación de mayor hipersecreción de moco. Entonces, se va a producir también esto, ¿no? Acompañado de un estímulo asociado de la acetilcolina. Entonces, esta hipersecreción de moco, ¿qué va a producir? Que nuestro paciente esté siempre con expectoración, ¿no? Por esa hipersecreción que está liberando. Esta hipersecreción de moco, entonces, va a ser la respuesta a uno de los síntomas que va a tener nuestro paciente. Siempre va a estar con una expectoración crónica, ¿no? Entonces, así de forma resumida y sencilla, hablamos un poco de qué es lo que va a pasar en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Resumiendo, entonces va a haber obstrucción de la vía aérea por contracción del músculo liso y aumento del tono colinérico. Inflamación por mayor estrés oxidativo. Habíamos dicho que estos neutrófilos van a ser potencializados, por lo que va a haber mayor aumento de macrófagos, mayor cantidad de linfocitos CD8, mayor factor de necrosis tumoral, factor de necrosis beta. Va a haber un desbalance entre estas enzimas, las proteasas y las antiproteasas. Dentro de las proteasas, principalmente la elastasa, hemos dicho. Va a haber cambios estructurales, esto propiamente a nivel del alveolo, va a haber destrucción de las paredes a nivel del alveolo, va a haber una pérdida del retroceso elástico, obviamente ya va mayor cantidad de fibroblastos, no van a permitir que ese pulmón tenga la misma elasticidad, entonces va a haber pérdida de la elasticidad por depósitos de colágeno, fibrosis de la vía aérea, hipertrofia glandular y de los folículos linfáticos. Entonces, como les había comentado, dentro de esta patología vamos a tener dos fenotipos, uno correspondiente a la bronquitis y uno correspondiente al enfisema. Este fenotipo correspondiente al enfisema también se lo denomina o se lo conoce como fenotipo del soplador rosado. ¿Por qué? Porque es un paciente que lo vamos a ver así, con una coloración ligeramente rosada. Va a ser un paciente con tendencia a la caquexia, un paciente con un índice corporal bajo. ¿Por qué? Porque al hacer ese esfuerzo respiratorio, especialmente el uso de la musculatura accesoria respiratoria en mayor frecuencia, en realidad en comparación con una persona común, va a ser mayor esfuerzo físico, lo que va a llevar a que se produzca este nivel de desnutrición, se podría decir, que le va a llevar a la caquexia, ¿no? Es un paciente que va a estar con escasa o sin expectoración crónica, es un paciente que siempre va a estar con una disnea de esfuerzo, haciendo esfuerzo respiratorio, un paciente con tendencia a la desnutrición, a la caquexia, les había mencionado, ¿no? Y va a haber debilidad muscular periférica o respiratoria.
Este es el paciente o el fenotipo, entonces, soplador rosado correspondiente al enfisema. Por el otro lado, tenemos el fenotipo de la bronquitis, también conocido como el fenotipo azul abotargado, ¿no? Este paciente va a ser generalmente un paciente obeso, lo vamos a ver así, cianótico, que va a presentar una tos crónica, va a estar con una expectoración crónica y que tiene que llevar además esta característica, ¿no? Va a ser un paciente que va a estar con esa tos mayor o igual a 3 meses al año durante 2 años consecutivos, ¿no? Que es esto generalmente la definición de la bronquitis crónica. Entonces vamos a tener estos dos tipos dentro del EPOC. Si yo les pregunto en el examen, paciente que acude con bajo peso, dificultad respiratoria, entonces, ¿a qué fenotipo pertenece? Ustedes me dirán ahí, ¿no? Al fenotipo del enfisema o el fenotipo del soplador rosado. ¿Ya? Entonces, facilito, ¿verdad? Dentro de las manifestaciones clínicas, entonces vamos a ir viendo la disnea. ¿Qué características va a tener esta disnea? Va a ser una disnea progresiva, característicamente que va a empeorar con el esfuerzo, con el ejercicio, además de que es una disnea persistente. Nuestro paciente puede presentar tos crónica, expectoración crónica y se asocia a comorbilidades frecuentes. ¿Qué quiere decir esto? Este paciente obeso, cianótico, no va a venir simplemente con esta patología, ¿no? Que además por sus factores es un paciente fumador, va a estar asociado a qué? Puede estar asociado a que este paciente sea además diabético, a que este paciente sea hipertenso, además que tenga tendencia a producir un cáncer a nivel pulmonar. Se dice que estos pacientes bronquíticos, hepáticos, estos pacientes tienen el 10% mayor en frecuencia a desarrollar lo que es el cáncer de pulmón en relación a una persona que no fuma o una persona que no tiene esta patología. Entonces, es una antesala a lo que nosotros podríamos decir el CA de pulmón. Entonces, eso se refiere a las comorbilidades que va a tener, además de ser diabético, hipertenso, va a tener alteraciones osteomusculares, un paciente, si hablamos del enfisema, va a ser un paciente con tendencia a la anemia, a la desnutrición, entonces va a llevar todas esas comorbilidades, ¿verdad? No está anotado aquí en las diapositivas, pero como les digo, es un paciente que va a tener antesala principalmente a desarrollar el cáncer de pulmón. Entonces, ojo, puedo preguntar en el examen, ¿no? Y los que están ahora en la clase ya saben. Entonces, todo va a partir, repasando, habíamos dicho, del humo del cigarrillo o de la biomasa, ¿no? Esto va a llevar a producir inflamación de la vía aérea y del parénquima pulmonar, va a producir una destrucción a nivel de las paredes alveolares. Esta inflamación o destrucción del parénquima alveolar se puede desarrollar a nivel de 3 regiones anatómicas. Si se produce a nivel de los bronquios mayores, es decir, aquellos que tienen un lumen mayor a 2 milímetros, entonces estaríamos hablando de la bronquitis crónica, ese paciente con tos crónica y expectoración crónica. Si se produce en vía aérea pequeña menor a 2 milímetros, va a existir una limitación del flujo aéreo, pero todavía en ausencia de enfisema. Y si se produce a nivel de los alveolos, entonces va a desarrollar lo que ya es el enfisema por destrucción del parénquima pulmonar, destrucción de las paredes. Entonces, si yo les pregunto, ¿a qué nivel va a ir a destruirse? ¿A qué nivel se produce destrucción en el enfisema pulmonar? Ustedes me dirán a nivel de los alveolos. Y la bronquitis crónica, ¿a qué nivel va a ir a producir alteraciones? A nivel de los bronquios, ¿no? Entonces, facilito igual. Entonces, aquí vemos una imagen que representa esta alteración. Habíamos dicho, la bronquitis crónica, este es un bronquio normal. Como vemos aquí, el lumen
o la luz del bronquio es totalmente considerable, libre, permite pasar todo el aire, pero ¿qué pasa en la bronquitis crónica? Este es un paciente ya con bronquitis crónica, vemos que hay hiperplasia de las glándulas submucosas de los bronquios. Este lumen del bronquio está totalmente disminuido, además que en su interior existe secreción bronquial, ¿no? Producida por esa hipersecreción. Entonces, va a haber un infiltrado inflamatorio en el aparato secretor de moco que va a producir la enfermedad. Miren, todo esto está hiperplásico, está inflamado dentro del bronquio, lo que va a llevar a producir tos crónica durante cuando menos 3 meses al año en 2 años consecutivos. Esta es la definición, ¿no? Por favor, tómenlo en cuenta, también pregunta de examen. Y en el enfisema habíamos visto que existe destrucción de las paredes alveolares por esa inhalación crónica de los componentes del tabaco y la inflamación. Ese desequilibrio que existe de proteasa y antiproteasa que va a producir estrés oxidativo y apoptosis, mayor número de neutrófilos y macrófagos con productos proteolíticos. Vemos aquí un bronquio normal con sus racimos bien formados. Y vemos aquí lo que se produce en el enfisema, ¿no? Hay destrucción de las paredes alveolares. Si aquí nosotros teníamos 10 alvéolos, al existir esa destrucción, vamos a tener menor cantidad de alvéolos y vamos a ver que los alvéolos van a estar más grandes por esa destrucción de las paredes que han hecho que se junten estos alvéolos y se va a ver así, ¿no? Muchas veces hay gran destrucción de los alvéolos, lo que produce las bulas, ¿no? Entonces, solo 1 a 2% de las personas con EPOC hereda la deficiencia de la alfa-1 antitripsina. Es lo que anteriormente les había dicho, un porcentaje mínimo se va a deber a esta deficiencia de esta alfa-1 antitripsina, ¿no? Pero estos pacientes demuestran que los factores genéticos influyen de manera profunda en la predisposición a que aparezca el EPOC. Entonces, estos pacientes pueden desarrollar el EPOC, ¿no? Los fumadores con una deficiencia importante de alfa-1 antitripsina son más propensos a producir la enfermedad pulmonar obstructiva crónica desde etapas muy tempranas de su vida. Entonces, eso hay que tomar en cuenta a nivel de estos pacientes. ¿Ya? El diagnóstico y el tratamiento, vamos a hablar la próxima clase, que es un poquito más largo, entonces para los que tienen que asistir a lo de las vacunas, puedan ir tranquilamente y no faltarse a la clase. Entonces, ya haciendo toda esta introducción, a la próxima clase vamos a hablar del tratamiento y del diagnóstico, cómo vamos a realizar el diagnóstico. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Doctora, buenos días. Disculpe, ¿cómo dijo que también se llama? ¿Cuál es el otro nombre del fenotipo de la bronquitis? Abotagado azul, les he dicho, ¿no? Es un paciente que lo vemos obeso, cianótico, con disnea siempre. Entonces, paciente también, el fenotipo del abotagado azul o bronquitis crónica. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? Doctora, buenos días. Nos dijo, ¿verdad?, que el EPOC se produce por exposición a gases o generalmente al tabaco y generalmente presenta las personas que tienen hábitos tabáquicos. También se podría presentar en personas que trabajan en la minería, doctora. No. Las partículas de los minerales, eso llevan a otras patologías pulmonares. En ellos está la silicotuberculosis, ¿verdad? La silicosis. Entonces, la silicosis es debido a la exposición a esas partículas de minerales. Dentro del EPOC, generalmente,
en su mayor porcentaje o como número 1 es debido a la exposición del humo del cigarro. 2, a la exposición de la biomasa o al humo de la leña, que se produce generalmente en las personas que cocinan a leña. 3, se puede deber a partículas o gases nocivos, por ejemplo, en el ámbito industrial, en aquellos que utilizan vapores, en donde se hacen lavados de ropa y todo eso, ¿no? Pero exposición a minerales lleva a producir otra patología, la silicosis, neumoconiosis. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Sí, doctora, perdón, una consultita sobre el tema del consumo de humo negro. Entonces, las personas que tal vez están más en el tema de transitando en la Uyuni o en el mercado central, donde hay tal vez transporte masivo de lo que es de los civilianos y demás, el humo que bota, digamos, en sus escapes podría ocasionar lo que es este tipo de enfermedad. Puede llegar a producir, pero tendría que ser una exposición muy alta y una exposición además de que sea durante varios años, ¿no? Para llegar a producir. ¿Alguna otra consulta, alguna pregunta? Doctora, buen día. Buen día. Disculpe, en la fisiopatología, ¿la fibrosis solamente se va a dar a nivel de los bronquiolos o puede llegar hasta los pulmones? Va a ir a atacar lo que es principalmente la luz a nivel de los bronquios, ¿no? Porque ya más abajo lo que se produce a nivel de los alveolos, propiamente dichos, son destrucción de sus paredes alveolares. Pero todo eso va a llevar a que exista una disminución del flujo aéreo, ¿no? Estos pacientes van a meter aire a sus pulmones, pero les va a ser difícil botar ese aire. Entonces, por eso es que vamos a ver que va a ser un paciente, nosotros decimos enfisematoso, ¿no? Como si es que hubiera atrapado todo el aire en sus pulmones y no estaría pudiendo botar. Lo que vemos nosotros es tórax en tonel, ¿no? Que es propiamente del enfisema. Está bien, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Si no hay más preguntas, entonces estaríamos terminando la clase de hoy día. En la próxima clase vamos a hablar del diagnóstico, cómo diagnosticamos esta enfermedad y qué tratamiento se debe realizar y cómo podemos prevenir, ¿no? Aunque eso ya, sabiendo la fisiopatología, ya automáticamente nuestra prevención será evitando el consumo del tabaco. Ya, por favor, a sus compañeros que no han asistido, avísenles. La próxima clase voy a tomar lista y vamos a ir controlando asistencia para que puedan asistir porque después no asisten, ¿no? ¿Alguna consulta más? No, doctora. No, ya, entonces estaríamos concluyendo la clase de hoy día. Hasta luego, doctora. Nos vemos. Hasta luego, Doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora.